Super Radio 1400 AM. Estimados oyentes, es posible que, habiéndose declarado judicialmente una relación de paternidad entre un hijo y su supuesto padre, tal relación pueda ser variada por otro proceso judicial. Para explicarnos de qué se trata esta incidencia, hemos invitado esta mañana al doctor Guillermo Herencia Gambetta, juez del primer juzgado de paz y estrado de Ventanilla, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Gino, gracias por la participación en este programa que acerca a la Corte a toda la comunidad chalaca y le permite de forma sencilla conocer temas de su interés, ¿no? Temas de atención a toda la comunidad. Doctor Herencia, ¿cómo obtenemos una declaración judicial de paternidad ante los juzgados de paz y estrado? Bueno, de acuerdo a las modificatorias a la norma, el tema de la declaración judicial de paternidad se realiza en mérito a una demanda interpuesta por cualquier ciudadano que desee en algún momento conocer la identidad, la relación de parentesco con quien considera su supuesto padre. En este caso, recurre mediante una demanda a los juzgados de paz letrado, eso en el supuesto específico cuando el emplazado sea el padre directamente. En ese acto se efectúa la emisión de un mandato por nosotros, los jueces de paz letrado, quienes requerimos en base a ese mandato a la persona emplazada a fin de que asuma su responsabilidad y, de no considerarse padre, se oponga a ese mandato. Es decir, dentro de los 10 días de notificada aquella resolución judicial emitida por el juez de paz, deberá concurrir al juzgado y oponerse a dicha prueba, optando para tal fin someterse a la prueba de ADN. A ver, no sé, de repente, para que nuestros oyentes nos puedan entender un poquito más, de repente si nos cita un ejemplo, como para poder entender un poquito más este tipo de situaciones. Claro, muy bien, efectivamente, existen situaciones en la vida cotidiana en las cuales las parejas, citando el caso de Ventanilla, generalmente son personas jóvenes las cuales se enamoran, tienen una relación con un chico que consideran el ideal. Bueno, te cito pues que en Ventanilla tenemos personas inclusive de 16 años que están reclamando ya la paternidad. Pero hay casos de que por desconocimiento o por falta de madurez de la persona quien a la par de haber tenido relaciones, aceptado una vida con una persona, engendrado un hijo en esta, se aleja de esa responsabilidad y no pretende aceptarla. Aquel acto no puede ser por el Estado dejado de lado ni olvidado, puesto que cada persona tiene un derecho para consigo, su familia y el propio Estado. El Estado dota al Poder Judicial la capacidad de obligar a quien en su momento no deseaba hacerse responsable de esa paternidad a que se la haga. Un caso supuesto, una chica que mantiene una relación de enamorado y la cual genera una incidencia, engendra un hijo, el padre se aleja, no quiere asumir las relaciones, esta madre no queda desamparada. No van a pasar los años y su hijo va a quedar de lado y no va a conocer la identidad y la relación paternal con esta persona. Allí es que el juez de paz letrado lo emplaza, le dice a esa persona: ¿tú has engendrado a tu hijo, sí o no? Si es no, sométete a la prueba del ADN. Esa prueba de ADN va a determinar la eficacia de tu declaración y va a generar que ese hijo, por mandato de la ley y previa evaluación de un medio probatorio biológico y científico, se determine la paternidad. El ejemplo claro está en casos que han salido a la prensa, relaciones muy comunes. ¿Qué tipo tenemos? El caso de O por ejemplo en Ventanilla, ¿no? O algún caso, no emblemático, pero un caso común que se ha presentado bajo esas circunstancias. ¿Cuál es digamos, la estadística o incidencia que ustedes tienen en referencia a este tipo de casos? ¿Es muy alta? En el tema de filiación, bueno, para aclarar el punto anterior, el tema de los casos en particular, bueno, ya se tienen casos que han salido a la prensa, declaraciones de paternidad, hechos supuestos donde pues la prueba biológica es la determinante en este momento para definir la identidad de la persona y la evaluación de un resultado. En Ventanilla, efectivamente, la incidencia no es muy alta, pero sí se presentan casos que involucran inclusive a personas conocidas, pero bueno, por una responsabilidad en cuanto a mi labor quisiera no manifestar ese
los nombres, ¿no? Pero sí, sí efectivamente se da. Dejar muy claro que la población debe conocer que el juez de paz letrado es el llamado en este caso a actuar sobre el tema de la filiación y concurrir a él por intermedio de un abogado a efectos de que cuando sepan de que la persona con la que han tenido un hijo no quiso asumir su responsabilidad, eso no va a quedar desamparado y se va a poder efectuar un reconocimiento. ¿Qué ocurriría si aquel que tiene legítimo interés ya cuenta con un reconocimiento judicial realizado en otro proceso distinto al que ya se inició? Bien, esta es una pregunta muy interesante. El tema es que con el transcurso del tiempo y la evolución de la ciencia, los medios probatorios que en años atrás se llevaban a cabo ya han evolucionado. Actualmente la prueba científica con un grado de certeza de casi del 100% es la prueba del ADN, que determina el vínculo de identidad mediante los genes. Si años atrás una persona, porque en ese momento la resolución judicial que se emitió se evaluó un medio de prueba que correspondía a una prueba sanguínea o en algún momento de la evolución del derecho nacional y la legislación se tomaban declaraciones testimoniales como pruebas de haber en su momento tenido una relación y posterior embarazo, esa persona que quizás en aquella época haya obtenido un resultado negativo y sepa que efectivamente quien en su momento no fue reconocido como padre lo es, con la evolución del tiempo y la nueva figura y resultado de la prueba de ADN, puede solicitarle al juez que realice esta prueba de ADN sobre aquella persona, emplazarlo nuevamente a esta persona, sin que eso signifique una vulneración al derecho de la cosa juzgada, ¿no? La cosa juzgada es un estado reconocido constitucionalmente por el cual toda resolución judicial que ha quedado consentida, es decir, o no fue impugnada en su momento o el tiempo que se tuvo para realizarlo transcurrió y las partes no la apelaron, la apelación constituye la revisión por una segunda instancia de toda revisión judicial. Es decir, lo que un juez pueda señalar podría ser revocado o confirmado por su superior. La doble instancia además es otro principio constitucional. Retornando al tema, esa cosa juzgada que en realidad se vuelve inmutable no podría cambiar, o sea, que la seguridad jurídica del país quedaría a foja cero en caso que cada pronunciamiento judicial sea revisado una y otra vez. Por eso la figura de la inmutabilidad de la cosa juzgada. Pero en el caso de la filiación, si esta en un proceso anterior nace de una prueba no tan científica, no con un grado de certeza como el ADN, podría recurrir a un juez de paz letrado y emplazar en forma reiterativa a quien considera su supuesto padre a fin de que proceda a declararse la filiación que se demanda. Solo en aquel caso. No podría oponerse una prueba de ADN contra otra prueba de ADN, es decir, quien en el año 2008 emplaza a una persona y en la prueba del ADN resulta que no es el padre, no podría años después nuevamente mediante otra prueba de ADN solicitar que se le pueda emplazar, ello debido a esa facultad de la cosa juzgada, ¿no? Ya hubo un pronunciamiento sobre una prueba similar, la prueba del ADN, que no cabe duda respecto a su resultado, no podría emplazarse. Sin embargo, aquellos casos donde la persona, años atrás, hablemos del 95, del año 2000, cuando el ADN aún no estaba en uso en nuestro país, fue declarado o no, bueno, no tuvo una declaración porque la prueba no le fue certera, sí podría en ese caso. Por lo tanto, en esa diferencia hace que el derecho a la identidad pueda sobreponerse a la cosa juzgada, porque el Estado siempre va a proteger la identidad de todo ciudadano, ¿no? El derecho a reconocer quién es su padre, quién lo concibió, declarar la filiación y obtener un nombre está defendido y consagrado por la Constitución Política y aceptado también por el Tribunal Constitucional que respalda esta posición. Entonces no podría un resultado que por la evolución de la ciencia puede obtenerse otro, dejarse de lado cuando la prueba del ADN ha permitido ese reconocimiento. ¿Solamente la prueba de ADN es la que define la paternidad del padre, o hay otras pruebas
científicas que pueden ser, digamos, paralelas, ¿no? Actualmente, de acuerdo al avance de la ciencia, del ADN es la prueba irrefutable que se está tomando en consideración tanto por los juzgados de paz letrado como por los jueces de familia en su momento para poder determinar una relación de parentesco, ¿no? Inclusive esa prueba de ADN no solo escapa del ámbito de la filiación y es aplicada para reconocimiento de delitos y otros temas muy importantes también, ¿no? Para la determinación y obtención de resultados que acerquen a la verdad casi cierta, ¿no? Y una persona de escasos recursos, ¿qué requisitos necesita para poder solicitar una afiliación? Bueno, en este caso, recurrir al Poder Judicial mediante una demanda suscrita por un abogado, con la debida identificación de la parte a emplazar. Se está solicitando y se le hace saber a la ciudadanía que no es un tema de querer incomodar o ir más allá del presupuesto que se puede atender para este proceso, pero se solicita además la verificación exacta de la dirección de la persona a emplazar, ¿no? Ello debido a que una mala notificación podría generar una declaración no deseada y un posterior proceso de nulidad y retrasaría ese proceso, y para ello muchas veces se le solicita la ficha reniega a las personas que pretenden sobre la persona a la cual se pretende la paternidad, como también en algunos casos el certificado de movimiento migratorio, para poder acreditar que la persona está en el Perú y la residencia exacta, a fin de que sea emplazada y pueda oponerse al mandato emitido por el juzgado. El proceso establecido en la Ley de Filiación Extramatrimonial, modificado por Ley 29.821, ¿sería también aplicable a aquel padre que voluntariamente reconoció a su hijo ante los registros civiles y luego descubre que no es el verdadero padre? Bien, en esos casos el derecho no queda desamparado, ¿no? Hay una identidad, entre comillas, dudosa respecto al niño, pero con nosotros, dentro de la función del juez de paz letrado, no sería factible la aplicación. Quien en su momento recurrió a los registros civiles, asentó el nacimiento de un niño y lo reconoció como su hijo, ha generado un acto jurídico en esa partida, ¿no? Un documento reconocido por ley y que va a surtir efectos. En ese caso, quien considere que la persona a la cual ha reconocido no corresponde a un hijo suyo, no tiene una relación de consanguinidad, deberá accionar mediante la vía de conocimiento ante un juzgado civil por una anulabilidad de acto jurídico, que es un proceso que, bueno, invoco también a los jueces de la Corte que puedan exponerlos y participar de estas jornadas de la Corte. Y si el supuesto padre ha fallecido, ¿se perdería el derecho a la identidad de la persona que pretendía reclamarlo? Bien, gracias a la prueba del ADN, la filiación respecto a una persona que ha fallecido no queda de lado, ya no con el juez de paz letrado, pero sí ante un juzgado de familia, y mediante los mecanismos correspondientes se podría emplazar a la sucesión de esa persona, es decir, a sus herederos, a fin de que mediante un medio de prueba ofrecido se proceda a la toma de muestras en la persona que falleció, ¿no? Para esto pues se dispondrá la exhumación y la posterior toma de muestras. En realidad el derecho a la identidad se sobrepone a cualquier otro hecho o circunstancia. El niño en este país siempre tendrá reconocimiento el derecho a ser reconocido y poder saber y conocer quién es su padre y obtener un nombre por el cual debe ser conocido y considerado. Una consulta también adicional. Si en caso el supuesto padre no tiene los recursos para solventar la prueba de ADN, ¿qué mecanismo se emplea en esas circunstancias? Bien, de acuerdo a la modificatoria de la norma, actualmente quien se opone a la prueba es el padre y debe ser él quien debe cancelar los honorarios. En este caso, una prueba de ADN ante un laboratorio, sea del Ministerio Público o una empresa particular, está sujeta a un cobro de hasta 1.500 nuevos soles. En caso que el supuesto padre no pueda concurrir con los gastos y poder cancelarlos, pues deberá buscar todas las facilidades posibles para ese fin, ¿no? El tema del auxilio judicial no está permitido con nosotros.
tiene que buscar la forma de obtener ese dinero y poder realizarlo, porque el derecho a la identidad no puede ser sujeto a un tema económico, no puede estar restringido por un tema económico. La persona deberá, ya mediante el contrato que suscriba con el laboratorio, a dar la prueba de ver la forma del pago y cómo realizarlo. Asimismo, podríamos dejar en conocimiento que en caso el niño no sea hijo de aquel padre que ha sido emplazado, será la madre que deba reintegrarle lo gastado en esa prueba del ADN, ¿no? Por eso tener mucho cuidado al momento de emplazar y hacia quién se dirige la demanda. Muy bien, doctor. ¿Alguna recomendación final que nos daría con respecto a este tema? Que las madres no dejen pasar mucho tiempo a efectos de poder otorgarles a sus hijos ese derecho a la identidad, ¿no? Si el padre en algún momento no quiso ser responsable, está el Estado representado por los jueces a fin de poder hacer valer ese derecho y mediante una prueba otorgárselo, ¿no? Sean siempre comunicativas con sus hijos, háganles saber quién es su padre, acérquense a ellos, y a los padres una invocación de no dejar de lado esa materia de filiación, que el hecho de no ser reconocidos no les va a impedir que en algún momento sean obligados a la prestación de alimentos hacia sus hijos. Muy bien, queremos agradecer la participación